Sí, gracias. Agradezco a los comisionados que estén aquí, que nos hagan el favor de estar y poder discutir esta importante minuta. Lo primero que quiero celebrar es que estamos ante una ley secundaria que no desmerece la reforma constitucional, como sí pasó con la reforma a telecomunicaciones. Hicimos una gran reforma a nivel constitucional y la reforma secundaria se quedó corta ahí. Claro, hubo intento de regresión y creo ahí que los comisionados del IFAI reaccionaron bien y también la sociedad civil. Quienes han celebrado la minuta del Senado no son los clásicos convocados con una ouija, sino son los intelectuales, los académicos que se han dedicado a el derecho a la información, a la transparencia. Entonces es un avance que así lo ha determinado la sociedad civil. Por supuesto, toda ley es perfectible, etcétera. Pero lo primero que yo celebro es que gracias a la reacción de los comisionados, pero sobre todo de la sociedad civil y de que se dio un debate público para defender los avances, se evitó la regresión. Porque ustedes habían trabajado muy bien en el Senado para construir una minuta de consenso y luego vino una orden de una mano, bueno, la verdad es que la conocimos todos, que quisieron echar abajo avances importantes que estaban en la ley y afortunadamente la presión de la opinión pública, la labor pudo defender esta ley y estos avances que, insisto, son acordes a la reforma constitucional. Pero también quiero decirles que, decía Alejandro Gómez Arias, promotor de la autonomía universitaria, que para que exista autonomía debe de ejercerse. Y creo que ustedes tienen, por decirlo así, un gran automóvil, pero ustedes saben si lo manejan en primera, segunda, tercera, cuarta o se van a 10 kilómetros por hora. Fue decepcionante para muchos que no hayan ido a la Suprema Corte cuando la reforma constitucional en telecomunicaciones por los datos personales que se pueden dar ahí. Fue, perdón que lo diga, una vergüenza pública de esta gran institución, ¿no? Porque yo no encuentro defensa para ni siquiera, porque no era ni siquiera que ustedes tuvieran que definir, era darle el balón a la Suprema Corte para que ellos defendieran los datos personales de los mexicanos y ni siquiera tuvieron, perdón que lo diga así, porque así lo he manifestado y lo que nos debemos con respeto es la franqueza. No tuvieron ni el valor para mandarle la pelota a la Suprema Corte en esa ley tan importante. Pero bueno, en otros casos, como en Tlatlaya y otros, sí han tenido la altura, y en esto del aeropuerto en el hangar presidencial, para defender el derecho a la información de los mexicanos. Y cada decisión será así para ustedes. Ahora, con esta ley general, las presiones van a ser fuertísimas, porque ahora sí tienen dientes y ahora sí pueden ir hasta el fondo de muchas cosas. Ustedes, sobre ustedes solo está la Suprema, a una definición de ustedes, la Suprema Corte, si es que el abogado jurídico de la presidencia decide de impugnarlos por seguridad nacional. Es decir, tienen una gran institución, tiene mucha fuerza y no hay ninguna excusa. Es decir, ahora tienen todos los elementos y no hay una sola excusa para que no puedan cumplirlo, porque por encima de ustedes solo está esa situación que algunos ven como un peligro. Yo pago por ver ese debate entre el Poder Ejecutivo y el IFAI en la Suprema Corte. Me parece que es un diseño institucional que valdría la pena. Pero lo vamos a ver. En algunas cosas me parece que han estado bien. Lo otro, insisto, todavía no encuentro una razón para que no hayan ido a la Suprema Corte a pedir sobre la reforma en Telecom. Y la pregunta, les hago dos preguntas. Una, sobre los grupos parlamentarios, porque la verdad es que eludieron la pregunta que hizo González Roldán. ¿Qué pasa con los grupos parlamentarios? Sé que ya está lo del informe semestral, pero ese informe semestral ya estaba, ¿no? Van a ser sujetos obligados para que puedan informar puntualmente sobre lo que hacen con los recursos. Los grupos parlamentarios, no solo de la Cámara de Diputados, del Senado, sino de cualquier congreso local. La pregunta es concreta y completa. ¿Van a ir a fondo en eso o simplemente el informe semestral que de por sí ya entregan y que si no cumple los requisitos, ¿qué? ¿No? Díganos qué va a pasar con ese hoyo negro que muchas veces son
los grupos parlamentarios, que es algo que hemos exigido, que pedimos incluso que quedara establecido desde la reforma constitucional como sujetos obligados los grupos parlamentarios. Eso, porque nosotros tenemos que predicar con el ejemplo. Si estamos pidiendo transparencia a otros órganos, lo tenemos que dar nosotros en el Congreso. Y lo otro, ¿no les parece confesión de parte el transitorio que dice que borrón y cuenta nueva a partir de agosto? Que no se puede investigar de lo que pasó de agosto antes para atrás. No es confesión de parte, y sí, por las facultades que ya tienen por la reforma constitucional, no puede el IFAI decir, bueno, esta es una ley general, por la Constitución está por encima de la ley general y ustedes me informan de lo que sucedió desde agosto para atrás. Gracias. Gracias, muy amable. Sí, señor diputado, sus cuestionamientos son muy interesantes, y a mí en lo particular, y creo que a mis compañeros comisionados les dará también la oportunidad de poder responder sobre algo muy importante. Nosotros hicimos un compromiso con el Senado para defender un artículo 6º constitucional. Como usted recordará, hubo un proceso de selección de los comisionados, y creo yo, pues perdón que lo diga, que quienes estamos ahora ahí logramos convencer a los señores y a las señoras senadoras de nuestra convicción tan importante por defender una ley. Y hace un momento se comentó aquí mismo que hemos sido un grupo activo, que hemos estado, o activista, que hemos estado defendiendo la reforma constitucional y hemos estado defendiendo la ley. En ese sentido, le puedo decir que estaremos preparados para impedir el incumplimiento, para buscar todas las fórmulas que la propia ley nos permita realizar para exigir el cumplimiento de la misma. No quisiera en este momento, porque me faltaría tiempo para señalar y discutir el tema de la acción de inconstitucionalidad a que usted se refirió. Fue un tema muy debatido, muy debatido. Yo en lo personal voté en contra de ir por esa acción de inconstitucionalidad, con unos argumentos que en su momento entregué y que aparecen en la página del propio IFAI, en el que están señalados los argumentos. No se hizo sino por una convicción muy particular, y en ese sentido lo discutimos todos, y bueno, fuimos la mayoría quienes decidimos que no, y hubo algunos compañeros comisionados que naturalmente se quedaron con el deseo de que fuéramos con esa acción de inconstitucionalidad. En algún momento me gustaría conversar con usted sobre esto, pero créanme lo que fue algo de mucha conciencia lo que nos llevó a esta determinación. Yo creo que el hecho de que la ley sea general va a permitir que precisamente en los grupos parlamentarios a nivel estatal se pueda tener un control y se pueda hacer la exigencia de que presente sus informes y de que se utilice el principio de máxima publicidad. Esto naturalmente estará de acuerdo con la legislación que cada estado tenga, pero que es la ventaja de tener esta ley general, como ya se ha señalado, en la pirámide que el Seniana nos coloca en un tercer lugar por encima de las leyes federales, estas por encima de las leyes estatales, y las leyes entonces las leyes de los estados tendrán que seguir el marco que nos da esta ley general, de la cual no se podrán salir, no podrán contraponerse, y esto nos puede dar la garantía efectivamente de que los informes deberán de ser cumplidos. Y en cuanto al tiempo que se quedó pendiente de dar informes, bueno, habría solamente que señalar, independientemente de la crítica que se pudiera hacer, que las leyes en nuestro país no pueden tener efecto retroactivo. Gracias.